Gracias, mamá, por no me he puesto Bernabé. Bueno, pero me pusieron un nombre más bonito, Eber Hernán. ¿Ah? humildemente, Eber Hernán. Y resulta que pasaron los años y yo fui conociendo cuál era la figura de Bernabé. Y resulta que Bernabé, ¿quién fue Bernabé en la historia de la iglesia? ¿Quién fue Bernabé? El compañero de misión del gran Pablo, ¿cierto? Del gran San Pablo, el gran misionero. El primer viaje apostólico de San Pablo lo hizo con Bernabé. Y los apóstoles le tenían miedo a Pablo, a Saulo, porque mataba cristianos. Entonces, ¿quién hizo el lobby? ¿Quién le hizo el lobby a Saulo, a Pablo, con los 12 apóstoles? Bernabé, ¿cierto? Dijo, no, él se convirtió, créanle, es un buen muchacho, ¿cierto? Entonces Bernabé fue una figura muy importante para hacer porque no era fácil un nuevo apóstol que entrara en el colegio de los 12 apóstoles. Y solamente Pablo y Bernabé son llamados apóstoles, ¿sí? Ninguno más, ningún santo más. O sea, fuera de los 12 apóstoles, los únicos en la fiesta de San Bartolomé, de San Bernabé apóstol, o la fiesta de San Pablo apóstol, ¿sí? Después, las otras generaciones de apóstoles, fueron obispos, pero no fueron declarados apóstoles, ¿sí? Entonces, después me puse a hacer cabo ese juego misionero de Bernabé, y pues poco a poco he ido sintiendo cómo él me acompaña en las misiones donde Dios me ha llevado, ¿sí? Y además en el nombre Bernabé, si ustedes hacen un juego de palabras después, en el nombre Bernabé están letras del nombre Eber y del nombre Hernán. Entonces, por allá hay un misterio, ¿cierto? Que lo descubrí mucho tiempo después. Cuando lleguen a la casa, yo creo que mi mamá tampoco lo sabe. Entonces, va a escribir el nombre Bernabé y va a ver que en Bernabé está parte de la palabra Eber y parte de la palabra Hernán. Bueno, entonces tenemos todos esa vocación. Ya me hice propaganda. Pero ahora sí entremos en materia. Esta era la introducción. Bueno, esto era para decir que todos tenemos una misión, ¿cierto? De ser santos. Pero no es fácil ser santo en el mundo de hoy, porque nosotros vivimos un combate espiritual entre las fuerzas de Dios que nos llama a la santidad y las fuerzas del maligno que nos llama a vivir una vida de confusión, una vida de pecado, una vida de infelicidad. Entonces, realmente sentir primeramente ese llamado, esa lección, como nos narra la primera lectura, nos narra el llamado de un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta de la primera lectura? Amós, ¿cierto? Y él, como todos nosotros, sacerdotes, pienso, le podemos decir al Señor, yo no soy profeta ni hijo de profeta. ¿Qué era Amós? Pastor y cultivador de higos, ¿cierto? O sea, no tenía no sabía ni cómo hablar y cómo dirigirse al pueblo de Israel. Entonces yo pienso que eso es bien importante. Si nosotros primero nos descubrimos amados por Dios, vamos a ir descubriendo cuál es el deseo, ¿sí? Cuál es el deseo de Dios y cómo Dios nos lanza a una gran misión. Dios siempre nos quiere lanzar. Dios tiene grandes sueños con nosotros. Dios nos quiere, decimos nosotros, desinstalar de nuestra comodidad, de la vida que hemos llevado, y tiene un grande proyecto con cada uno de nosotros, que es superior a lo que nosotros mismos creemos de nosotros, que podemos hacer. Entonces, ser profeta, para ser profeta es muy importante, dice, vete aquí visionario y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando. Bueno, un profeta, nosotros sabemos que los profetas son visionarios, que pueden conocer el futuro, pero ¿cómo un profeta puede visualizar el futuro? Por la gracia de Dios, muy bien, solamente si tiene una relación muy íntima con el Señor. Entonces, para ser profeta, ¿cierto? Porque desde el bautismo somos ¿qué? Sacerdotes, profetas y reyes. Entonces nuestra vida cristiana tiene que cada día volver a... Solamente seremos profetas, dicen por ahí que un profeta es el que anuncia a Jesucristo, a Dios, y también denuncia cuando el pueblo está desviándose del camino de Dios. Entonces, para nosotros ser visionarios, para ver los peligros de mi familia, un papá y una mamá tienen que ser profetas de sus hijos.
muchas veces anunciarle los peligros, advertirle de la manera que como se están desviando del camino del Señor. Pero para ser visionario, primero hay que tener una relación muy íntima y muy personal con el Señor. Los profetas nunca hablaban por sí mismos, ¿cierto? El gran profeta del Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? Elías. Elías siempre tenía grandes momentos de intimidad con su Señor, con Dios. Entonces, para nosotros ser profetas hoy, sobre todo profetas de nosotros mismos, ir a nuestra conciencia, reconocer nuestro pecado, será fruto de mi relación íntima y personal con Jesucristo, con el Señor. Y después de esa manera, si yo mantengo una relación muy, muy íntima con Dios, voy a ser capaz de ver mis faltas, mis pecados, ser profeta de mí mismo y después poder, con mi testimonio, demostrarle al mundo que están equivocados. El pueblo de Israel se desviaba de su camino y los profetas, con su voz y con su testimonio, ¿qué hacían? Recordarle al pueblo de Israel la gran alianza con su Dios. El gran celo que tenía Dios, ¿no? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es el gran deseo, ese es el gran anhelo. Y también los profetas, como nos manda Jesús en el Evangelio de San Marcos, manda a los apóstoles a ser sus profetas de 2 en 2 y les dio poder y autoridad. Al final de este Evangelio habla de 3 verbos: predicar el arrepentimiento, expulsar a los demonios y ungir con aceite a los enfermos. Bueno, casi siempre a veces uno busca a Dios para las dos o para la tercera cosa: ungir a los enfermos cuando estamos enfermos, cuando estamos mal, o cuando alguien está muy perturbado en nuestra familia, expulsar un demonio, salir de las insidias del maligno. Pero pocos que buscan a Cristo quieren vivir el primer verbo, ¿cierto? Que les sea predicado el Evangelio para el arrepentimiento, ¿sí? Muchas veces queremos ver muchos signos de Dios en nuestra vida, que Dios me sane, que Dios me libere, pero no queremos escuchar el primer verbo, que nos prediquen el Evangelio. Y el Evangelio siempre será un Evangelio de arrepentimiento, de conversión. Entonces pidámosle al Señor en este domingo, ya en estas vísperas, en esta Eucaristía domingo, la gracia primero de reconocer cuál es el llamado, a sentirme amado, elegido y enviado por el Señor. Y también la gracia de tener una intimidad muy grande con Él para poderlo escuchar. Cerremos un momento nuestros ojos, abre tus manos y vas a pedirle al Señor que hoy como cristiano vivas más en serio, con mayor amor, con mayor radicalidad. Hoy el mundo nos confunde demasiado, nos engaña demasiado y de muchas maneras nuestra vida cristiana a veces se vuelve muy voluble, se vuelve muy cambiante, muy efímera, muy mediocre, muy acomodada a mis deseos. Te pido, Señor Jesús, tú que tienes el poder y la autoridad, Señor Jesús, reconocemos que tú eres mi Dios, que tú eres nuestro Señor. Te damos autoridad, poder para que cambies nuestras vidas. Estamos escuchando tu predicación, tu palabra, la predicación del arrepentimiento, para que tú, Señor, hagas la obra de liberación en nuestras vidas. Expulses el demonio de la pereza, de la ingratitud, del temor, de la vacilación, de la mediocridad, del miedo, del egoísmo, de la soberbia. Y también que sanes las heridas que podamos tener de nuestro pasado, de las equivocaciones del pasado, de las preocupaciones del presente. Ven, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, y danos la gracia de vivir en libertad. Tú nos llamas a ser libres, a ser plenos, a ser felices. Solamente cuando aspiro a la santidad, cuando busco la santidad, cuando anhelo ser santo, podré ser feliz. Y ser santo es ser un amigo de Jesús, un profeta que en la intimidad de su corazón escucha, siente la voz de su Señor, la voz de su Dios.
Digamos, Señor Jesús, aquí estoy. Mírame. Tócame. Carga con mis cargas. Libérame de ellas. Cambia mi tiniebla en luz. Mi desamor en amor. Mi corazón de piedra. En un corazón lleno de tu luz y de tu amor. Amén.